La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada. Desde toda la parte sur de Lima cubre nuestra emisora, y saludamos a Villa El Salvador, que hoy día está de aniversario, de bodas de oro, el pujante distrito de Villa El Salvador. También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. También AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y además también estamos en las plataformas móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y en Facebook y en YouTube, señal en vivo. Vamos a saludar a Rosa María Palacios, que ya nos está esperando. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Tenemos que empezar el programa, como siempre, haciendo mención a nuestros auspiciadores. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por The Ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Y ahora vamos con los colegios dominicos del Perú. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, estos fueron nuestros auspicios de hoy. Abel, y vamos a la política, que ayer ha estado, como suele suceder en una campaña de segunda vuelta, pues bastante movida. Cruces, dichos de ida y de vuelta, complicado el tema de los debates. En primer término, el señor Pedro Castillo sugirió que Keiko Fujimori asistiera al debate acompañada de sus padres y él llevaría los suyos, dice, para que vean que nadie tiene rabo de paja. En realidad, lo que está haciendo referencia el señor Castillo no es al estado de salud de la señora Susana Iguchi, que espero no haya querido burlarse de eso, sino a la prisión, digamos, en una sentencia firme, consentida y ejecutoriada, que cumple ya desde hace más de
13 años Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo. Como alguien dijo, esto es un debate político, no va a pedir su mano. ¿Para qué va a ir Keiko Fujimori con sus padres? Lo cierto es que Keiko Fujimori contestó y dijo, bueno, dado que el señor Pedro Castillo no quiere asistir a los debates del Jurado Nacional de Elecciones y él me ha citado en la puerta del penal de Santa Mónica, lo espero este sábado a las 3 de la tarde en la puerta del penal de Santa Mónica. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa este sábado. Pero creo que es más show que realidad. Vamos por partes. ¿Por qué son importantes los debates? Los debates son importantes en nuestra vida republicana desde el siglo pasado ya. Permiten que el electorado vea juntos a los candidatos. Y al verlos juntos los puede comparar. Porque al final de cuentas, una elección implica una comparación. De verdad, uno tiene que, cuando uno va y compra algo, ¿no es cierto? Salvo lo que se produce en serio, compara precio, compara tamaño, compara calidad, compara muchas cosas. Cuando uno vota por un político, tiene que comparar. Y el debate permite la comparación. Y ustedes dirán, sí, pero puede ser muy frívolo. Sí, efectivamente, a veces los debates no permiten comparar el contenido de la propuesta, sino más bien lo que son fuegos artificiales, ¿no? El desempeño, la oratoria, en fin, los manejos de formas, el lenguaje no verbal. Pero el asunto es que es hasta ahora la mejor forma que tenemos para comparar. Una persona puede ganar el debate y perder las elecciones, por cierto, no es determinante en el triunfo final, pero ayuda a hacer la comparación. Y mientras más oportunidades tengamos para hacer esa comparación, mejor. En los Estados Unidos, que son como los padres de esta tradición, los debates ya se encuentran institucionalizados. Y hay una Comisión Nacional de Debates Presidenciales, integrada por representantes de ambos partidos y representantes que le dan neutralidad al proceso. Ya han logrado algo que es muy interesante, innovar en los formatos. Ya no es solamente que le das tantos minutos a este, tantos a este y tomas el tiempo. Ese es un debate muy tradicional, como el que vimos en Chota, donde el moderador se limita a marcar el tiempo, punto. Lo tiene que hacer bien, esa es la tarea. Poner orden si es que hay algún exabrupto, pero en general hacer cumplir las reglas del debate, que son básicamente los tiempos. Pero hay formatos de debate donde los moderadores hacen preguntas. Hay el modelo Town Hall, que es con público presente, como si fuera una asamblea comunal, y los presentes hacen preguntas a los candidatos. Es decir, hay varios modelos de debate, no hay uno solo y se ha modernizado mucho para permitir que la participación del público. Es decir, que las preguntas que tiene el público sean trasladadas a los candidatos. Muchas veces no se van a contestar de la forma en la que espera quien la realiza, ni van a ser contestadas a satisfacción, pero solo el hecho de plantearlas, y aun cuando se queden sin respuesta, dice mucho de los candidatos. En el Perú comenzamos con debates no presidenciales, sino un famosísimo debate, que fue el debate entre Luis Bedoya Reyes y el ingeniero Grieve en la década del 60 por televisión para la alcaldía de Lima. Y esto fue una revolución. Muchos años después, al finalizar la dictadura militar, hubo un famoso debate también entre Luis Bedoya Reyes y Héctor Cornejo Chávez. Ambos habían militado juntos en la Democracia Cristiana. Bedoya había participado en una escisión de la Democracia Cristiana y había creado el Partido Popular Cristiano. Al empezar la dictadura militar, la Democracia Cristiana había simpatizado con la dictadura militar, el PPC obviamente había estado en la trinchera de combate. Ese debate fue antes de la Asamblea Constituyente en 1978.
y es el primer debate televisado que yo vi de niña y no sé si Abel lo vio o no. Pero la ciudad se paró. Era en blanco y negro. La ciudad se paró. Yo creo no haber entendido la mitad de lo que hablaban, ¿ya? Pero fue una cosa tan electrizante y tan importante que quedó en el recuerdo de muchos. Muchos años después, yo les diría que el primer debate presidencial moderno, entre comillas, es el que celebran por una sola ocasión Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta en 1990. Nunca más Alberto Fujimori participó en un debate presidencial. Y luego vinieron los debates de Toledo, y tal vez el más famoso de este siglo es el debate de Ollanta Humala contra Alan García en 2006. Sobre todo porque Ollanta Humala no llegó puntual y llegó cuando el debate ya estaba empezado, ¿no? Y luego, por supuesto, los debates se han hecho más comunes. Hemos tenido ya debates de múltiples candidatos, sobre todo en primera vuelta. Hemos tenido debates de múltiples candidatos para elecciones municipales en Lima. Y esto ha ido efectivamente teniendo un impacto en la intención de voto, y la tiene. Mucha gente no decide su voto hasta la última semana. Los debates presidenciales son en los 2 últimos fines de semana. Si las elecciones son el 6 de junio, el 31 de mayo tendríamos que tener, si no me equivoco con el calendario, el último debate electoral presidencial. Es una semana antes. Esa siempre ha sido la propuesta del el Jurado Nacional de Elecciones, que actúa como tribunal electoral en este caso. El Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto siempre esa fecha. Domingo 30 de mayo. Domingo 30 de mayo. Y el primer debate tendría que ser el domingo 23 de mayo. Para los candidatos a la presidencia. Si quieren utilizar otro domingo, solo nos queda el domingo 16. ¿Y por qué domingo en la noche? Porque la gente está en su casa, descansando, tiene la oportunidad de verlo. Aun cuando les diré que el debate de Chota, sábado a la 1 de la tarde, claro, en una situación de pandemia, estamos confinados, tuvo una enorme audiencia. Para nosotros en RTV fue récord de audiencia, y creo que para muchos en televisión de señal abierta también sorprendió el nivel de audiencia de un sábado a la 1 de la tarde. Es decir, si hay interés del público en esto. El debate de Chota fue muy visto. Entonces quedan 3 domingos: domingo 16, domingo 22, domingo 30 y el domingo 6 estamos votando. Si el domingo 16 es muy pronto, ¿no es cierto?, solo quedan el 23 y el 30, con lo cual el debate de los vicepresidentes y el debate de los equipos técnicos tendría que hacerse días de semana. ¿Se puede? Se puede. El jurado ya tiene un know-how, tiene formatos preparados, ha trabajado, pero los candidatos tienen que aceptar. El problema, y se ha repetido varias veces, es que el señor Pedro Castillo no acepta. Y anoche se informó a través de Canal M que aterrizando en Lima le insistieron y la respuesta fue no. No. Pero nunca se sabe, porque después dice que sí y después dice que no. Pero si dice que no, sus representantes en la negociación no pueden solicitar absolutamente nada. Y normalmente en una negociación tú fijas algunas reglas. Y hay muchas pequeñas reglas que pueden ser importantes, ¿no? Por ejemplo, mientras un candidato está hablando, no hay toma abierta donde se vea al otro candidato, porque está tomando agua o escribiendo, qué sé yo. Mientras un candidato está hablando, el otro no puede gesticular ni mover. Reglas pequeñas que hacen que el debate sea más fácil y también más televisivo, ¿no? Cuando se hacen los cortes, cuando entra la publicidad, todo eso se tiene que pactar. Con público, sin público, en fin, horarios. Todo tiene que pactarse y todo tiene que ser aceptado porque son reglas del debate que tienen que ser aceptadas por ambas partes. Lamentablemente, hay que decir que las condiciones del debate en Chota las puso el señor Castillo, íntegras, lugar, hora, día, moderadores, o sea, todo corrió por el lado del señor Castillo, en la idea en que poner muchos requisitos iban a hacer que la contendora no vaya. Y sí fue.
Y creo que tuvimos un buen debate. El problema es que para la mayoría de los encuestados, yo que estoy con ellos, ese debate lo ganó Keiko Fujimori. No por mucho, pero lo ganó. Porque Pedro Castillo, que tenía la oportunidad de suavizar su política económica, se radicalizó. Y al radicalizarse asustó más. Keiko Fujimori se mantuvo en su misma historia, ¿no es cierto? Ofreció, pero ofreció también como el otro, ¿no? Todos ofrecían así ríos de populismo, pero al final creo que le fue mejor. Y el hecho de haber ido al lugar donde el contendor le pone y someterse a todos sus requerimientos. Ayer dijo algo así como, ya yo estoy harta de someterme a todo lo que el señor diga, que es un machista, ya yo le propongo este sábado a las 3 de la tarde en la puerta del lugar donde él fijó, que sí que Pedro Castillo dijo en la puerta del penal. Pedro Castillo puede terminar siendo muy gracioso en sus propuestas, la verdad, bueno, podemos reír la puerta del penal con tus papás, pero va a terminar desgastando estas contestaciones y al final del día quedando en ridículo. Porque Keiko Fujimori, cada vez que le dicen alguna de estas cosas, dice sí, pero no te corras. Y Pedro Castillo se corre del debate del jurado. A estas alturas, con una Keiko Fujimori subiendo en las encuestas y un Pedro Castillo bajando en las encuestas, si Pedro Castillo quiere ganar, tiene que ir a los debates. No le queda más remedio. Tendrá algún asesor que le diga, pero si vas ganando, no te suman nada. Fue lo que hizo Castañeda Locio, por ejemplo. Se negaba a ir a los debates porque iba ganando. Y ganaba. En la Municipalidad de Lima, por cierto. Pero si Pedro Castillo no va a los debates, yo creo que va a perder. Entonces ahí tiene una tarea muy importante. Esto por el lado de yo te dije, tú me dijiste, él me dijo. Muy bien. Debates. Equipo técnico. Ayer unas declaraciones del señor también Pedro Castillo han llamado mucho la atención. Ha dicho en su gira, llegando de su gira, que el equipo técnico es una cosa del pasado. Entonces todo el mundo se quedó así. Es como si ustedes me dijeran que, bueno, las aulas en realidad son una cosa del pasado, ¿no? Porque ahora todo es virtual. No, un momentito, o sea, todo es virtual, pero cuando termine esta pandemia vamos a regresar a clases y necesitamos aulas, ¿no? Y sí, efectivamente, podemos incorporar la virtualidad en algunos casos, para algunas cuestiones, por algunas razones, para mejorar el entorno escolar, pero nadie va a decir que las aulas son una cosa del pasado, ¿no? Claro, en el pasado hemos tenido aulas también. El equipo técnico es el que demuestra la competencia técnica del candidato. Normalmente, en un partido bien estructurado, tenías cuadros. Tenías el equipo económico, tenías el equipo de plan de gobierno, tenías el equipo legal, el equipo de personeros, el equipo de, en fin, doctrina, el grupo que trabajaba políticas sociales. Tenías grupos de profesionales y de gente y activistas que tenían tareas, ¿no es cierto?, para producir documentos, políticas, etc. Lamentablemente los partidos están tan desinstitucionalizados que esos grupos de pensamiento, de cuadros de pensamiento y acción, prácticamente han desaparecido. Prácticamente no hay un trabajo que se aporte a la sociedad desde el frente político. Entonces son personalidades que en su actividad privada o en el Estado desarrollan cierta actividad y los convocan. Donan un poco su tiempo, se sientan con el candidato, discuten con él, le aportan al candidato algunas, en fin, ideas para la campaña, ideas interesantes, y eso es todo. Eso es parte de la crisis de los partidos políticos. Entonces, conocer quiénes son esas personas profesionales que donan su tiempo, sus ideas a un candidato presidencial es muy importante. ¿Por qué? Primero, para ver cuáles son esas ideas, de dónde vienen esas ideas. Y en segundo lugar, para ver quiénes son las personas que las van a ejecutar. Porque lamentablemente la política en el Perú pues es antropomórfica. La gente necesita caras. No solo las ideas, sino también los personajes.
Y esos personajes le van a dar carácter o no a la propuesta. Eso es muy importante. Entonces, cuando Keiko Fujimori llama a Luis Carranza, da un mensaje. Da un mensaje que puede ser positivo o negativo para el electorado, pero da un mensaje, es decir, llama a un ministro de Economía que tuvo como ministro de Economía mucho éxito durante la época de Alan García, en que el Perú creció en un ciclo de crecimiento de exportaciones brutal. El Perú creció enormemente. Él es parte de la administración de ese ciclo. Tal vez no sea muy bueno en un ciclo de carestía, ¿no es cierto? Pero manda un mensaje. No es una persona que va a destrozar la economía. El señor Castillo, cuando no presenta economistas que lo acompañan, y cuando tiene debajo, de base, lamentablemente un documento como el diario Perograma, y no se ha producido uno alternativo, porque no hay un equipo técnico que se lo produzca, entonces no tiene nada. Y se presenta ante el país como un improvisado, como una persona que no tiene ni el equipo, ni el documento, ni el partido detrás. El diario Programa de Vladimir Cerrón no es un esfuerzo de una colectividad, no es un esfuerzo del Partido Perú Libre, es un esfuerzo individual del señor Vladimir Cerrón firmado por él. Él es el autor, hay un pie de página que señala que él es el autor de este documento. Ni siquiera su grupo político, no nace de las bases de la Asamblea, no, puede haber sido aprobado por la Asamblea. Y el señor Vladimir Cerrón, no olvidemos, es el candidato a la vicepresidencia del señor, todo el mundo parece haberlo olvidado, pero es el candidato a la vicepresidencia de Pedro Castillo. No pudo postular porque el jurado lo tachó por condenado. Y Pedro Castillo tiene un solo candidato a la vicepresidencia. ¿Y por qué lo puso Vladimir Cerrón de candidato a la presidencia? Porque él no podía postular. Siendo obligatoria la sentencia, el candidato era él. Y esa relación, que es tan compleja, que la que no está aclarada, Vladimir Cerrón tiene rechazo hasta en la propia izquierda. Entonces, esa relación no aclarada lo que nos indica es que el único equipo técnico que tiene el señor Pedro Castillo es Vladimir Cerrón. No hay más. No es una cosa del pasado, es una cosa del presente. Y es, la verdad, muy peligroso que Vladimir Cerrón sea el equipo técnico del señor Castillo. Sus ideas están claramente reflejadas en el diario Programa, no han sido rectificadas ni cambiadas. El señor Castillo, como hemos visto ayer, ha tratado de, digamos, cambiar su discurso en materia de democracia, en materia de constitución, en materia de derechos humanos, pero cuando se le pregunta con un poquito de precisión, de nuevo regresa a la que la Constitución es un instrumento de la derecha, creado para que no sea cambiado, porque protege el capital extranjero. De nuevo, la falta de respeto al orden establecido. Lo vamos a respetar porque, bueno, pero voy a hacer un referéndum primero para preguntarle al pueblo y después hacemos la asamblea constituyente. Y decimos, oiga, pero eso no dice la Constitución del Perú, así no se reforma la Constitución. No me importa. No quiere pasar por el Congreso, no quiere, pues, pero tiene, porque es la ley. Ese es el problema. Y ha firmado una proclama de la cual vamos a hablar hoy día, una proclama ciudadana, donde dice exactamente que la Constitución solo puede ser modificada por los mecanismos establecidos en la Constitución. Firma ese papel y luego sale y dice que va a hacer lo que le da la gana. Entonces, ¿cómo haríamos? Keiko Fujimori, lo hemos explicado 100 veces, es una pésima candidata, no es demócrata, le ha hecho mucho daño al Perú, sobre todo en los últimos 5 años. Además del legado, digamos, ella misma, por su propia mano, ha creado una situación de inestabilidad en la que nos encontramos hoy. Pero si ella gana las elecciones, no va a ser por sus méritos, va a ser por los deméritos del otro. Normalmente, en una segunda vuelta de A2, donde un grupo mayoritario, como es en este caso, no ha votado por ninguno de los dos, no se gana por mérito propio, se gana por demérito del otro. La única razón por la cual Keiko Fujimori pueda ganar esta elección se llama Pedro Castillo. Si hubiera pasado a segunda vuelta con cualquier otro, perdía. Y Pedro Castillo, en lugar de rectificar su conducta, cambiar su discurso, colocarse al centro, nadie le pide que se coloque a la derecha, pero por lo menos al centro,
no, se radicaliza y va a terminar perdiendo. Y se le ha advertido todos los días, no se radicalice porque va a terminar perdiendo. Hay un 80% del país que no votó ni por Keiko Fujimori ni por usted, del padrón electoral. Esos quieren otra cosa. No quieren a Keiko Fujimori. Pero a usted, si no cambia, tampoco lo van a querer. Tienen que escoger el mal menor y se van a ir con Keiko Fujimori. Está más o menos cantada la historia a esta altura del partido. Reitero, faltan 3 semanas y unos cuantos días, pues ya estamos martes, pero hay tiempo, por supuesto que hay tiempo. Pero no vemos ese propósito de enmienda. Son las 8:27 y no quería irme sin decir algunas cosas sobre la pandemia. A ver, porque en eso sí tenemos buenas noticias. Muy buenas noticias. Varias, así picadito, para que todos la recuerden después. Número 1, el Perú, aunque usted no lo crea, es el segundo país de la región, de América Latina, de México, digamos, hasta Chile, el segundo país de la región en haber comprado el mayor número de dosis por cada 100.000 habitantes. Primero está Chile y segundo estamos nosotros. Y estamos muy por encima de Brasil, de México, de todos los demás. Trabajo silencioso de este gobierno que se fijó una sola meta, porque no teníamos, comprar vacunas. En la ejecución, ¿no? Y el otro fue ser neutral en las elecciones, que eso te basta con no hacer. Pero en la ejecución de un proyecto, comprar las vacunas. 60 millones de vacunas. El segundo país de América Latina con mejor provisión de vacunas y el primero con la canasta de vacunas más variada, que es una política correcta, porque si te falla un proveedor, tienes otros proveedores. Ojo, hace 2 meses no nos íbamos a vacunar nunca. ¿Se acuerdan? Toda la CONFIEP insultando al presidente. ¿Se acuerdan? Toda la derecha bruta y achorada gritando que no nos íbamos a vacunar. Ahí están las vacunas. De acá a diciembre se vacuna todo el mundo y probablemente antes. Ya con los mayores de 80 está bien avanzada la cosa. De todo el Perú, digamos, de todo el Perú, ya 1/3 se vacunó. Y ya estamos en mayores de 70 en Lima. Vamos a llegar, ya pasamos el 1.000.000 de vacunados. Pero si comienzan a llegar vacunas a un ritmo de 700.000 a la semana, nosotros se pueden vacunar 350.000 personas a la semana y comenzar a avanzar muchísimo, muchísimo más rápido. Y en 10 semanas estar ya con todos los mayores de 60 años vacunados. Es bien importante lo que ha hecho el Perú en esto. De repente no nos damos cuenta de nuestros triunfos, ¿no? Y siempre hablamos de nuestras derrotas, pero eso sí es un triunfo. O sea, el país se ha abocado a eso. De repente no han hecho otras cosas importantes, pero no las han hecho. No, eso. Porque primero hay que salvar nuestras vidas, ¿no? La segunda buena noticia es que el número de fallecimientos está descendiendo. El número de contagiados está descendiendo. El número de camas liberadas comienza a ser posible hospitalizar a un paciente, porque hay cama, porque hay disposición de camas. Camas UCI sigue full, todavía es difícil conseguir, pero se consigue. El oxígeno comienza a alcanzar la provisión de oxígeno. Entonces, la saturación, ¿no es cierto?, de los servicios de salud, que es el problema número 1 en esta enfermedad espantosa, comienza a bajar. Y la curva de fallecidos, si ustedes ven, SINADEF está bajando, el Sistema Nacional de Funciones está bajando a toda velocidad, lo que implica, creo yo, que en 1 o 2 semanas más ya podremos decir estamos de bajada de la segunda ola. Eso es una gran noticia. Tercera noticia. Pfizer ha anunciado que su vacuna se puede colocar a jóvenes niños en realidad, de 12 a 16 años. En Estados Unidos se vacuna desde los 16 años con Pfizer. Ahora Pfizer ha dicho que ya han hecho las pruebas, no es completamente pediátrica, o sea, no es para niños, pero desde los 12 años se puede vacunar. Lo cual es una magnífica noticia, porque además hemos comprado vacunas suficientes como para colocar ese segmento también. Se han comprado 60 millones de vacunas. Entonces, perfectamente se podría bajar. Es cierto que la vulnerabilidad de los niños es mínima, pero mínima.
El otro día he estado por Zoom con una bebita, Abel, de 5 meses que le ha dado COVID y está perfecta, no le ha pasado absolutamente nada. 5 meses de nacida con COVID. Nada, nada. Perfecta, ¿ya? Pero hay que decir, y bueno, sus padres la pasaron bastante peor, ¿no? Pero salieron adelante. Pero, de todas maneras, la posibilidad de vacunar a los niños de 12 años, esa posibilidad que está abierta, significa la reapertura de las escuelas. Y eso es creo que para el próximo año puede ser un éxito reabrir todas las escuelas si en diciembre o en enero del próximo año o en febrero del próximo año se vacuna a todos los chicos entre 12 y 15 años, puedes abrir las secundarias sin ningún inconveniente. Y eso sería maravilloso. Maravilloso. Entonces, eso también es una muy buena noticia. Así que no todo es malo, no todo es sufrimiento, tenemos buenas noticias también en torno a la pandemia, que hablan de, como siempre digo, el triunfo del espíritu humano, perseverando en encontrar soluciones, perseverando en encontrar cuidados para que muera la menor cantidad de gente posible. En fin, 8:33. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la presidenta de Indecopi, con Andrea. Transparencia. ¿No? De transparencia. ¿Perdón? La Ay, de presidenta transparencia, no sé por qué estoy pensando en la publicidad de Indecopi. La presidenta de transparencia. Rosa María, Urrutia va a estar con nosotros. antes de ir a la pausa, yo sé Sí, que por esto favor. te va a hacer, ella te va a llamar a la risa porque has hablado en este programa, has escrito un montón, pero parece que las personas no nos escuchan continuamente. ¿Qué opina, señor? ¿Ha leído usted la columna del señor Mome? Están que La he preguntan y leído, preguntan. a Has ver, para escrito que un les quede claro, montón, la he leído antes de que la publique. así es. Por eso a mí me llama la risa, ¿no? Pero, por favor, No, a ver, para las son personas, personas las que te escriben que sí siguen el programa. Ayer ha sido lo mismo en Twitter. Son personas que siguen el programa, que conocen perfectamente mi trayectoria. Esto es ganas de insultar. Punto. Yo lo tomo así. Miren, a mí me votaron en 2011 de América Televisión. Me votaron por no hacer campaña por Keiko Fujimori. Porque el método es el descrito ayer en la columna de Chicho Mome, porque lo conoce, porque, digamos, lo hemos conversado ampliamente. Yo trabajo en la República. ¿Cuál es el método? El método es despedir a algunas personas para que de esa manera el resto trate de adivinar de alguna manera, ¿no es cierto?, qué le gusta al dueño para que no lo despidan. Eso promueve la autocensura de los periodistas y al mismo tiempo no sirve a los intereses de la audiencia. Ese es el método. No te dicen, oye, apoya a fulano. No. Te felicitan, ¿no es cierto?, cuando les gustó la entrevista en la que su adversario quedó mal. Ya eso le encanta, pero punto. Pero luego, simplemente te votan. Ya está. Ese es su método. En estos tiempos difíciles, además, porque además creen, eso es una cosa increíble. Y la gente a veces los acompaña, que los medios de comunicación ponen y sacan presidentes. Los medios de comunicación no ponen ni sacan presidentes. Son los electores los que ponen y sacan presidentes. Y en todo caso, son los candidatos perdedores los que ponen presidentes. Si Keiko Fujimori llega a ser presidenta, es entera responsabilidad de Pedro Castillo. Entera responsabilidad de Pedro Castillo, que pudo haber cambiado su conducta N veces y no la quiso cambiar. Entonces, lo que ha pasado con Clara Elvira, lo hemos escrito hace 15 días como una amenaza a la libertad de expresión expresa, ¿no es cierto? No ahora, hace 15 días. Es un proceso además que sigue en marcha, o sea, no ha terminado. Y van a tener ustedes novedades en los próximos días, no se preocupen. Pero por ahora, decir que lo que ha contado Gustavo Mome es absolutamente cierto, si lo he vivido yo. Y si hay 8 periodistas, entre los cuales me encuentro, en el año 2013, tenemos un litigio contra el Grupo del Comercio. O sea, yo no solamente escribo tweets, ¿no?, ni hago columnas, tengo un juicio contra el Grupo del Comercio por acaparamiento de medios de comunicación. ¿Quién de los señores que me escribe tiene un juicio, por favor? Ninguno. Entonces, pues cállense la boca.
Y dejen de decir que yo estoy con el grupo del comercio. O sea, no saben las tonterías que he tenido que leer ayer, por el amor de Dios. Me parece pésimo lo que han hecho. Es obvio, me lo hicieron a mí igualito. Y no solo a mí, a varios conmigo. A Pati Montero, a Laura Puertas, a Raúl Tola. Bueno, Raúl, Josefina, renunciaron. Hugo Coya renunció, obviamente. Un montón renunciaron. Tiene un abuso. Pero sí, despedidas, Pati Montero y yo, y después Laura Puertas, unos meses después. Por defender, hacer un periodismo imparcial. No neutral, eso ya lo hemos explicado varias veces, pero sí imparcial. Tenemos que poner a las dos partes y darle cobertura a todos los eventos que tengan que ver con la campaña. Hay que darle cobertura a todos los eventos que tienen que ver con la campaña. Chiquito o grande. Normalmente pones un equipo con un candidato, un equipo con otro candidato y vas por todo el país con ellos porque estás cubriendo todas sus actividades. Y eso es lo que hace un canal grande, eso es lo que hace además del canal más grande del país, ¿no? Pero si tú votas a la directora periodística porque mandó el fly a Cajamarca y el señor salió dándole de comer a sus gallinas, ¿no es cierto? Y esa imagen lo humanizó, cosa que odian en el comercio, ya ahí sí te fregaste, te votan. Pero Ollanta fue el primer día de clases en el colegio. Les juro, eso fue. Primer día de clases, Ollanta lleva a su hija al colegio, esto es el 2011. Y Keiko Fujimori lleva a su hija al colegio. Pero Ollanta, ¿no es cierto?, tenía un bebito recién nacido en ese entonces lo carga al bebito y lo abraza. ¿Cuál fue la orden? Que voten a la directora del noticiero. No es broma. Y Laura Puertas dijo que no. Eso lo hemos explicado varias veces, que no había hecho nada incorrecto, que ha dado la cobertura a ambos personajes. Entonces dijeron, bueno, la votamos a Laura Puertas. Y varios salimos a protestar, no nos quedamos callados. Entonces los que salimos a protestar nos votaron a nosotros primero. Así fue, ¿eh? Entonces no es un resumen muy ejecutivo de lo que pasó. No me extraña nada que hayan votado a Claribel Ospina. O sea, además, después de felicitarla, lo más esquizofrénico de todo es primero la felicita y después la vota. Y ahora viene otro problema, que tienen que nombrar un director periodístico, pues. Por eso les digo, esto es un proceso en marcha todavía, no ha acabado. Cuando acabe les cuento. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa y volvemos, Rosa María. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio... Tengo problemas en el audio, me parece. ¿No me escucha Rosa María? Sí. Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también transmisión en vivo a través del Facebook y del YouTube. Adelante, Rosa María, ya está con nuestra invitada, la señora Adriana Urrutia de Transparencia, presidenta de Transparencia. Adelante, por favor. Muchas gracias Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia. Para que haya full disclosure con el público, soy miembro de la Asamblea de Asociados de Transparencia también, así que tenemos comunicación permanente con nuestra presidenta. Gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de esta proclama ciudadana que ha unido a varias instituciones y quería que nos cuente un poco cómo ha sido la génesis del documento, cómo se ha negociado, cómo se ha debatido, cuánto tiempo les ha tomado. Vamos con eso primero. Gracias Rosa María por la pregunta y por la oportunidad.
La Proclama Ciudadana es una iniciativa que nace de un grupo de ciudadanos preocupados por la necesidad de generar consensos en un momento de alta polarización y de encontrar unos puntos mínimos de acuerdo que sean planteados a ambos candidatos, porque no había señal de ninguno de ellos de garantizar ciertos aspectos que tienen que ver con la democracia y con el Estado de Derecho en el país, ¿no? Entonces, esta iniciativa surge de, como decía, un grupo de ciudadanos, entre los cuales estaba nuestro recordado Rafael Roncagliolo, ¿no? Posteriormente, un grupo, digamos, donde ha estado también Cardenal Pedro Barreto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Unión Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas del Perú y la Asociación Civil Transparencia, han plasmado en este documento 12 puntos que consideramos son unos puntos mínimos de respeto a la democracia, y podemos volver más adelante para comentarle a los radioyentes de qué se trata. Ahora, ¿cuánto tiempo les ha costado redactar este documento? Porque entiendo que hay una larga negociación, incluso entre los proponentes. Sí, aproximadamente una semana. Hemos compartido el documento con nuestras, digamos, sí, asociaciones. En el caso de Transparencia ha sido conversado con el Consejo Directivo, en fin, ¿no? Y cada organización ha vuelto con sus aportes. Y este documento está pensado en un tono neutral, en un tono que sea convocante y que además pues, plantea algunos puntos de agenda, porque hay que recordar, Rosa María, que como asociación civil nosotros pedimos hace algunos días que ambos partidos planteen los planes de gobierno, ¿no? Que todavía no han sido presentados y no hay una discusión de fondo sobre cuáles van a ser las propuestas de llegar a la presidencia. Hay que decir que la proclama ha tenido mucho éxito. O sea, desde el punto de vista mediático, el mismo día el señor Pedro Castillo lanzó un tuit diciendo que estaba completamente de acuerdo. Al día siguiente en la noche, en un programa de televisión, Keiko Fujimori lo firma y dice: estoy completamente de acuerdo. Con lo cual, parece que la discusión terminó y todo es felicidad. Pero lo que nos preocupa a los electores es, pero, ¿y si no lo cumplen? Keiko Fujimori firmó un compromiso. Ella, unilateralmente, firmó un compromiso en el año 2016, del cual no solamente no cumplió nada, sino que hizo cosas adversas a lo que se había comprometido. ¿Cómo darle credibilidad al compromiso? Efectivamente, esa es una inquietud que todos tenemos como ciudadanos, porque en nuestro país hay que recordar que somos de los países en América Latina que menos confía en sus representantes, ¿no? Entonces, ese escepticismo es natural, es parte del ejercicio ciudadano, pero precisamente creo yo, a título personal, y creo que compartimos la opinión con varios que estamos promoviendo la proclama, que es un punto de partida también para dar seguimiento desde la sociedad civil, ¿no? Claro. Y estos 12 puntos que están ahí contemplados son 12 puntos de agenda que deben ser seguidos de cerca por los ciudadanos desde diferentes ópticas, perspectivas, con diferentes herramientas, y es un momento, creo, de innovar en la manera en que se hace seguimiento a estos compromisos, ¿no? La diferencia no está, creo yo, tanto en el futuro en que los candidatos firmen, sino está en cómo nosotros como ciudadanos exigimos que se cumplan estos compromisos. Por supuesto que está también en la necesidad que ambos líderes, ¿no es cierto?, cumplan con su palabra de manera, pues, a ejercer un liderazgo confiable que dé garantías, como ya lo he señalado, para la democracia, ¿no? Vamos a algunos de los puntos. El primero tiene que ver con la pandemia y yo creo que ahí no hay controversia, salvo, evidentemente, esta frase, ¿no es cierto?, con base científica, porque hemos escuchado a cada candidato decir cada barbaridad, pero estos dos que pasaron a la segunda vuelta, ¿no es cierto?, si bien tienen defectos serios en esto, por lo menos están de acuerdo hoy. Pero en el segundo punto, ahí sí hay una controversia bien grande, y lo voy a leer para que lo sepa la gente. Que jure, es lo que se le pide a los candidatos, que jure respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de la República,
lo que implica respetar los derechos de las minorías y los marginados para garantizar una sociedad inclusiva, tolerante y plural. Acá están jalados los dos. O sea, en cuanto al derecho a la vida, el plan, el ideario programa del señor Vladimir Cerrón legaliza el aborto. Y en cuanto a los derechos de las minorías, ni Keiko Fujimori ni el señor Castillo tienen una agenda LGTB. En nada. Entonces, ¿cómo creer esto? Yo quisiera, Rosa María, ahorita quizás plantear como, digamos, un panorama que tiene que ver con lo que aterrizan estos puntos, ¿no? Y tiene que ver con que nuestra democracia, digamos, es un régimen que está deslegitimado porque es un régimen que no ha logrado retribuir derechos a los ciudadanos, ¿no? Y que son derechos fundamentales como salud, que es el punto número 1 de la proclama, pero también educación. Lo que la pandemia ha evidenciado es que no todos los peruanos están llegando a esos servicios que son básicos y fundamentales de la misma manera, ¿no? Entonces, si no se llega de la misma manera a estos servicios que son, digamos, para el desarrollo de cada persona, es natural que no se confíe, pues, en un sistema, ¿no es cierto?, que no garantiza condiciones básicas, ¿no? Y en cuanto a la retribución de derechos, se ha plasmado de esa manera para que los candidatos tengan una discusión sobre cómo van a retribuir no solo esos derechos fundamentales, sino también derechos que atañen a los grupos más vulnerables, ¿no? Y esperamos, pues, como bien tú señalas, que ellos puedan incluir en la discusión estos puntos sobre los cuales precisamente no se han pronunciado. En cuanto a dejar el poder después del 28 de julio del 2026, esto ni siquiera hay que agradecerlo, es su obligación. Si se quedan son usurpadores, hay que procesarlos y meterlos presos. Entonces, a mí lo que me parece increíble, entiendo la preocupación, ¿no? Pero lo que me parece increíble es que los tengamos que combinar a que cumplan con la Constitución que juran defender el 28 de julio. Eso es una cosa penosa. Pero claro, teniendo en consideración los antecedentes peruanos, y pues con Alberto Fujimori, queda claro que por ahí se les ocurre reformar la Constitución para la reelección. Sí, pero ¿no le parece como que qué pena que tengamos que poner esto en una proclama? Sin duda, Rosa María, y sin duda también nos gustaría que la proclama, digamos, no tenga unos puntos que deberían generar consenso en el país, ¿no? Como este último que señalas. Pero es una necesidad ahorita en el contexto en el que nos encontramos y es, digamos, una iniciativa que se veía necesaria desde las diferentes posturas en las que nos encontramos, ¿no? Y entonces por eso está planteada como mínimos, ¿no? Y esperemos... como mínimo de mínimo, ya eso ya es lo mínimo, pues que te quedes el plazo que te toca, no más. Ahora, hay otra interesante, la que sigue. Fíjese que dice acá, que cualquier recambio o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de Derecho. El artículo 206 establece claramente cómo se reforma la Constitución. El señor Castillo manda un tuit en la tarde del sábado, dice, estupendo, yo le firmo esto, ningún problema. Y luego da una entrevista a la República en la noche y dice que va a convocar a un referéndum para que en el referéndum se decida una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Después de haber firmado, o sea, el incumplimiento es instantáneo. El mismo día ya lo incumplió. ¿Qué van a hacer respecto a eso? Esa es una preocupación que tenemos, Rosa María, y por eso estamos diseñando en el tiempo que tenemos disponible mecanismos de seguimiento ya a los compromisos. Esperamos que pueda estar antes del fin de la segunda vuelta, precisamente para señalar estas contradicciones entre lo que se ha suscrito con la proclama, lo que ambos candidatos han suscrito con la proclama y las declaraciones que puedan tener en campaña, ¿no? Esperamos poder tener algún mecanismo rápido para señalar estas inconsistencias. Porque ya, digamos, normalmente esperan a ganar o a perder para que la mentira se descubra, ¿no? Pero eso ya que te juren, porque un juramento implica un compromiso sagrado, que te juren que van a modificarse la Constitución a través de los mecanismos constitucionales vigentes,
y el mismo día, no han pasado ni 24 horas, diga que va a convocar un referéndum y esa asamblea constituyente, cuando le han dicho que no se puede, que eso no dice la Constitución, es pues francamente una falta de respeto a ustedes y a todos los que han colaborado en este trabajo, ¿no? ¿Hay alguna sanción? Oiga, señor, usted no está cumpliendo su compromiso, o la señora, si no cumple su compromiso, van a sacar un comunicado o algo? Sí, efectivamente ahí en los próximos días esperamos poder hacer evidente estas contradicciones y también señalarle a ambos candidatos que que en sus declaraciones no están cumpliendo, ¿no? Pero ahí yo quisiera retomar este concepto que tú has mencionado y que está bien presente en la proclama, que es el de juramento, y esperamos pues en los próximos días formalizar la adhesión de ambos candidatos a la proclama en un acto en el cual ellos juren ante la ciudadanía para que, digamos, haya una constancia de ese compromiso, ¿no? Y una esperamos... mayor formalidad, le van a dar al acto una mayor formalidad. Sí, porque nosotros nos alegra haber recibido digamos, el respaldo de ambas posturas y alegra también a los ya casi 17.000 firmantes de la proclama, pero sin duda es necesario tener este acto más formal para que ellos puedan leer y, como tú bien señalas, jurar ante la ciudadanía, ¿no? Claro, y ahora, por ejemplo, el siguiente punto es respetar la independencia de los poderes del Estado. Incluye esta proclama a la Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo. Pero según el señor, también la misma entrevista en la República, el señor Castillo dice que el Tribunal Constitucional, cuando archiva causas contra el pueblo, hay que corregirlo, hay que aplicarle sus correctivos, y a la Defensoría también. Acaba de jurar que va a ser autónoma. El mismo problema que el punto anterior, se acaba de jurar que va a ser autónoma, tú no le aplicas, el presidente de la República no le aplica correctivos al Tribunal Constitucional. Complicada la situación. Bueno, en la educación de calidad estamos todos de acuerdo, la defensa es un EDU, qué bueno que lo han puesto, porque claro, ahí hay varios intereses cruzados, está puesto específicamente por una buena razón, y luego es respetar, estimular y defender la libertad de expresión y de prensa. El problema no son solo los candidatos, son los propietarios. O sea, ese es nuestro problema con la libertad de prensa hoy día. Lamentablemente, hay problemas en este momento con libertad de prensa, bien claros en los dos. O sea, para que Castillo tuviese que aceptar esto, tiene que descartar el ideario programa que propone una ley de medios. Y Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, debería dejar de tener las actitudes que tiene contra la prensa. Entonces, yo no sé de verdad por qué han firmado tan rápidamente esto. Nos presenta bien, pero es todo lo contrario de lo que son. Yo quisiera creer, Rosa María, que de verdad hay una necesidad de buscar estas garantías de parte de ambas candidaturas, y también creo que es importante señalar para el público que nos escucha que hay dos momentos, ¿no? El momento de la campaña y el momento de llegar al gobierno, ¿no? Y creo que esta proclama está pensada para esos dos momentos y sobre todo el momento de llegar al gobierno, ¿no? Y que uno, cuando es gobierno, pues debe generar consensos y buscar además también lo que es mejor para el país, ¿no? No solo para interés personal. Es que, digamos, esta debería ser la proclama de cualquier ciudadano mayor de 18 años. Lo único que se está pidiendo acá es que se cumpla con la ley, con el orden jurídico, que se busque el bien común, o sea, cosas bien, como dices, mínimas. Esta es la proclama de un ciudadano promedio, o sea, de cualquier ciudadano. O sea, ¿quién se va a oponer, pues, al derecho de asociación? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Quién se puede oponer al derecho a asegurar la libre asociación? Pero claro, en el contexto en el que estamos hay que ponerlo, porque a veces se amenaza la vida de sindicatos, gremios, asociaciones, etc. Y de hecho hemos visto amenazas muy concretas, ¿no es cierto?, a organizaciones no gubernamentales en los últimos 5 años. Pero lo terrible, claro, lo que está reflejando esta proclama, cuando la lean en 100 años nuestros descendientes, es el grado de... realmente de degradación, como decíamos al principio, de la democracia. Entonces, tenemos que rogarles a los candidatos que
no violen derechos fundamentales. Así es, Es así es. terrible, terrible, terrible. Y la siguiente que viene, luego de la libertad de asociación, es el tema de corrupción. Ay, Diosito, esta va a estar bien difícil de cumplir, ¿ah? Promover y proteger la lucha contra la corrupción y no interferir en las labores de investigación que realizan los organismos especializados tales como Fiscalía, Policía, Procuradurías y Contraloría, y que será prioritaria la lucha eficaz contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Eso de que será prioritaria, está bien, pero la primera parte de no interferir, ahí estamos complicados, doctora. Primero porque Keiko Fujimori tiene un proceso por obstrucción de la justicia, que es exactamente interferir. Y segundo, porque el señor Cerrón no solo está sentenciado, sino que alega que es objeto de una persecución judicial y que a él no le corresponde estar sentenciado. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacemos con esta? Esta no les va a gustar, ¿eh? A ninguno de los dos. Pero ya se han comprometido y esperamos pues que esto sea, digamos, que marque la actitud que puedan tener y además que, digamos, ambos candidatos, si de llegar a ser gobierno, tengan en mente esto, ¿no? El momento de gobernar y además tengan como prioridad resolver los asuntos de corrupción que están pendientes frente a la justicia. Por ejemplo, que la bancada de Fuerza Popular nos siga protegiendo a los cuello blancos, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de los tantos que hay ahí. Ahora, lo que viene es, ya está casi terminando, por si acaso el público no se asuste, no es tan larga, ya está casi terminando, lo que viene es el único punto de economía. Y yo creía que eso iba a ser lo central en esta proclama. Por eso cuando salió está muy bien. En materia de democracia y de corrupción, excelente. Pero en materia de economía se quedó un poco atrás. Voy a leer lo que proponen. Que jure promover el bien común, muy bien, con una mayor distribución del ingreso, una mejor distribución de ingresos, muy bien, una mayor eficiencia del gasto de inversión pública, todo bien, y un mayor crecimiento del país, estimulando la inversión privada que crea nuevos puestos de trabajo y genera riqueza sin dañar el medio ambiente, capital de nuestro futuro. Está muy bien. El problema es que no tiene dientes. O sea, eso lo firma cualquiera. ¿Quién no va a querer que el país crezca y redistribuyamos más la riqueza, ¿no es cierto? Estimulando la inversión privada. Pero el problema con el señor Castillo es que persigue la inversión extranjera, no acepta el comercio exterior tal como lo conocemos hoy en día, quiere una política de sustitución de importaciones. ¿Eso no es grave también? ¿No debió haber estado acá algo sobre la economía un poco más contundente o no fue posible lograr un consenso entre los miembros? No, lo que quisiera señalar sobre este punto, Rosa María, es que nosotros nos hemos centrado en los mínimos democráticos, ¿no? Que como bien has señalado tú, pues era algo sobre lo cual no había claridad, ¿no? En materia económica, cada partido es libre de señalar el camino que mejor considere para cumplir los objetivos de desarrollo del país, que eso es parte de la democracia, ¿no? Y entre los derechos que nosotros estamos pidiendo están algunas libertades como, sí, civiles, pero está el párrafo que tú acabas de leer y hay, yo creo, tres temas que son complementarios, ¿no? Respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, que es fundamental, también está incluido de alguna manera en el respeto a los tratados internacionales, incluye a los tratados de libre comercio y respetar la... Me parece que solo habla de derechos humanos, ¿ah? Bueno, nosotros lo hemos entendido de manera más maximalista. Ah, ok. Entonces no lo ha entendido el señor Pedro Castillo no lo ha entendido, ¿ah? Porque él está en contra de los tratados libres, él personalmente, ¿ah? O sea, no lo ha entendido. Entonces, claro, ahí sí el tema de comercio exterior entra. Pero no está la libertad de contratación, por ejemplo, el respeto a los contratos. Sí, yo creo que, bueno, como señalamos, esta es una proclama que tiene los mínimos, ¿no? Y efectivamente hay un conjunto de otros puntos que pueden ser recogidos y que formarán parte, sin duda, de la agenda de vigilancia y de discusión, ¿no? Y yo creo que como lo veníamos conversando, esta proclama también
está siendo un punto de discusión de temas de fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sobre economía, pues es necesario conocer un poco más desde ambas posturas y señalar y discutir a fondo para llegar a un consenso sobre cuál es la mejor solución para el país. Sí, en efecto, me lo había saltado, que jura respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado, además de respetar las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sistema del cual el señor Pedro Castillo en primera vuelta había dicho que nos teníamos que salir para reinstaurar la pena de muerte. Ojo, ya no ha vuelto a hablar de pena de muerte, porque creo que además en eso están de acuerdo los dos, Keiko Fujimori y él, o sea que la cosa viene mal, digamos, en ese camino, pero sí, me parece que está acá. Claro, dice respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado. Sí, pues. No, además hay una cosa que es obvia también. Si uno no respeta un tratado internacional o un contrato internacional, tiene sanciones. Internamente, tú puedes faltar a tu palabra y probablemente no te pase nada hasta que te lleven al Poder Judicial. Pero externamente, si tú faltas a tu palabra, tienes una sanción internacional por hacer eso. Y es bueno que los candidatos lo sepan, ¿no? No están solos en este mundo. Muy bien, y lo interesante es al final, es donde están ya los mecanismos de coerción para que se cumpla. Dice, esta proclama ciudadana demanda a los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori comprometerse bajo la solemnidad de un juramento público, eso es lo que vamos a realizar, a garantizar el mantenimiento de los elementos esenciales de la democracia contenidos en este documento. Si alguno de los candidatos se negara a firmar o no cumpliera el juramento, lo más importante, la sociedad civil democrática advertirá los peligros de ello y sabrá defender nuestra democracia. ¿Cómo la vamos a defender? Bueno, y ahí hay múltiples mecanismos, Rosa María, como hay de ciudadanos, ¿no? Y cada ciudadano creo que también es una invitación a ejercer una ciudadanía activa o una continuidad, reafirmación de quienes ya la ejercen para estar vigilantes y no solo entender digamos, nuestro ejercicio ciudadano como un ejercicio electoral, ¿no? Y ahí creo que en los próximos 5 años nos toca estar permanentemente involucrados en la discusión sobre los asuntos públicos, buscando las mejores maneras que tengamos de hacer incidencia, de hacer seguimiento y sobre todo estar vigilantes, ¿no? Y esperamos ahí pues que surjan o que continúen un conjunto de herramientas que ya existen desde diferentes posturas de la sociedad. Y me gusta el último párrafo, hay que leerlo porque es muy bonito. Dice, no debemos llegar al bicentenario con el luto de haber perdido la libertad y la democracia que debemos celebrar. Lógico, imagínense ustedes. Sumemos nuestras fuerzas para exigir este juramento a los candidatos. Así en el día del bicentenario tendremos la confianza de que la libertad sobrevive, que no se ha perdido ni se perderá. Y esto lo firma la Conferencia Episcopal Peruana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Transparencia y UNICEP, que es la Unión de Iglesias Evangélicas del Perú. Buen trabajo, pero ustedes querían que la ciudadanía también se involucre, ¿verdad? ¿De qué forma se involucra la ciudadanía en este juramento? Sí, justamente te iba a decir que no solo ya somos esas 4 instituciones, sino ya van casi 17.000 ciudadanos que se han sumado con su firma a la proclama. Y la primera manera de sumarse a esta iniciativa y de ser parte de esta iniciativa es de entrar a la plataforma que en inglés se pronuncia change.org/proclama ciudadana, y se escribe change, ¿no? change.com/proclama ciudadana. Ustedes pueden entrar ahora mismo ahí, poner su nombre, su apellido, su correo electrónico y están suscribiendo esta proclama. El segundo punto es compartirla, iniciar la discusión en sus redes sociales sobre la necesidad de contar con una herramienta que convoque, que una al país, que genere un consenso, ¿no? Hay mucha polarización en este momento y creo que es bien importante que tengamos estos puntos de acuerdo, como que la salud y la educación son fundamentales y las libertades también, ¿no? Así es. Y comer también es fundamental. Así es. La economía es la que nos provee, ¿no es cierto?, de nuestro sustento. Eso es fundamental también. Muy bien, Abel, debe haber preguntas del público a esta hora. Bueno, están preguntando que hay algunas personas que desean firmar.
Pueden entrar a la página. ¿Podría repetir, por favor, señorita Adriana? Claro que sí, la página la voy a deletrear, es change.com/proclama ciudadana, ¿no? change.org/proclama ciudadana, en inglés change.org/proclama ciudadana, ¿no? Es una plataforma internacional, por eso que nos permite suscribirnos de forma ágil, por eso es que lo estamos usando, por eso es que está en inglés. ¿Tienen Y algún si alguien día? se olvida, se distrae, puede entrar a la página web de Transparencia y ahí está el link para entrar también. Está en el Twitter de Transparencia y está en el Facebook de Transparencia, a través de las redes sociales. Perfecto. ¿Tienen Por si alguien se distrae. ¿Tienen algún día fijado para el juramento de los dos candidatos? Estamos en coordinaciones con ambos partidos y esperamos prontamente tener esa fecha para este acto solemne, como se puede decir, ¿no? Sí. Claro, pero si no quieren ir los dos juntos, ¿cómo se va a manejar el protocolo? Bueno, ahí todavía no tenemos una respuesta formal, pero esperamos y contamos con la buena voluntad de ambas partes para que acudan, ¿no? Y bueno, efectivamente se verán diferentes alternativas para lograr este juramento solemne. Claro, lamentablemente por la pandemia esto no se puede hacer pues en una plaza pública, con gente, se hace con cámaras de televisión, pero igual es un acto público, así que podemos estar todos presentes, se va a transmitir el acto, digamos. Sí, creo que es bien importante lo que señalas ahí, Rosa María, porque el juramento no es de los ciudadanos, perdón, de los candidatos a las cámaras de televisión, por retomar la imagen que tú acabas de decir, sino es un juramento a los ciudadanos, a sus posibles electores, a los peruanos y peruanas en el año 2021, de compromiso, de garantías para el desarrollo del país y el desarrollo de las personas, ¿no? Y entonces por eso es que ellos se tienen que comprometer con este acto solemne y ratificar su compromiso para que, como señalábamos, de incumplirlo, pues la ciudadanía vigile, exija, ¿no? Y es también una manera de reanudar este diálogo entre representantes y representados que es fundamental. Muy bien, Abel, creo que se agotaron las preguntas de nuestro público. Sí, todos están a la expectativa de cuándo vamos a ver esta imagen de los dos candidatos juramentando. Creo que va a ser más elocuente, más que la firma, verlo juramentar sobre este documento, ¿no? Así es. Así es, pero antes de despedirnos, por supuesto, resaltar el trabajo de Transparencia, que ha jugado su rol en medio de la pandemia, muy bien en la primera vuelta, con sus voluntarios, como siempre, y lo hará en la segunda, ¿verdad, Adriana? De todas maneras, estamos en la segunda vuelta. Por supuesto que sí, y gracias Rosa María, porque a través de este espacio me gustaría agradecer a los más de 2.000 voluntarios que se sumaron en primera vuelta. Esperamos seguir contando con ellos en segunda, y si hubiera entre el público gente que se quiere sumar al voluntariado de Transparencia, ahí puede entrar a nuestra página web y ver los diferentes mecanismos para sumarse con un rol más activo el día de las elecciones para hacer vigilancia y observación electoral. Y sobre los debates, yo sé que Transparencia no los organiza, aunque siempre ha estado cerca, los organiza el Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿tienen alguna posición sobre lo que está pasando en este momento? Bueno, lo primero es que es necesario ya llegar a un acuerdo, y yo creo que es posible hablar de una demanda para que se llegue a un acuerdo de parte de ambos partidos, y que además también es necesario que ambos partidos presenten, digamos, a los equipos técnicos, como ya hemos señalado en un comunicado previo que pedía que ambos partidos presenten vocerías, ¿no? Y vocerías múltiples para que también los ciudadanos podamos conocer cuáles son las propuestas de ambas partes, ¿no? En el caso de no llegar a un acuerdo, pues el Jurado Nacional de Elecciones deberá informar y la ciudadanía, pues, sacar sus propias conclusiones. Así es, hay un problema grave porque no tenemos un plan propuesto para segunda vuelta. Documento, es decir, Keiko Fujimori tiene el mismo de primera vuelta, pero en fin, como es ella misma,
uno puede encontrarlo como yo insuficiente. Hay temas no tocados, por ejemplo, los temas de minorías, etc. Pero en el caso del señor Castillo, el plan le corresponde a Vladimir Cerrón, un candidato que fue tachado en primera vuelta, está firmado por él, a nombre de su partido, pero firmado por él. Pero Pedro Castillo no tiene un plan, él. Entonces, tenemos que seguir trabajando sobre el ideario programa, que no es un plan de gobierno, es un ideario programa de un partido. Ahora, ahí hay una falencia, hay que decirlo, del Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones jamás debe haber permitido que se presente como plan de gobierno el ideario programa, que es un documento fundacional de un partido. ¿No hay algo que corregir ahí a largo plazo? En ese sentido, Rosa María, desde la Asociación Civil Transparencia, hace varios días ya hemos emitido un comunicado exigiendo que se presenten los planes de gobierno, los equipos de campaña, los voceros, porque efectivamente es necesario tener una discusión sobre las propuestas de fondo, ¿no? Lo que han presentado ambos partidos, como tú bien señalas, para primera vuelta, no da para un debate en segunda vuelta, y sobre todo contemplando que cualquiera de los dos partidos pudiera llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, urge que se presente ante los peruanos y peruanas cuál es, digamos, la propuesta de iniciativas que de llegar a ser gobierno se implementarán, ¿no? Hasta el momento no tenemos, digamos, claridad sobre eso, y es necesario que en este punto de la campaña ambas candidaturas la planteen. Los equipos técnicos no pueden ser una cosa del pasado, ¿no? Son del presente, uno necesita. Son necesarios, son un requerimiento, y creo que esas declaraciones desconocen el esfuerzo que implica llegar al poder, implica ser gobierno, implica además plantear ciertos lineamientos para dirigir al país. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, Adriana Urrutia, por haber estado con nosotros. Gracias por su enorme trabajo en transparencia, una institución que está muy presente en estas elecciones, como siempre, y lo va a seguir estando. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y Abel, nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? Sí, Rosa María, antes de despedirnos, ayer, no sé si pudiste ver, hubo un video que se viralizó donde, no sé si por error, algo fraudulento, se inyectaba o se ponía la inyección a algunos adultos mayores aparentemente sin la vacuna. Y el ministro, ayer, el ministro en su conferencia de prensa dijo que se estaba investigando. Una sugerencia, Mira, ¿no? esta es una denuncia que se ha repetido en varios países del mundo. Eso es lo que a mí me llama la atención. La vi igualita hace un mes, me parece. Brasil. En México. Y en Brasil también salió Primero hay que decir una cosa. Las personas que se oponen a la vacunación sacaron unos videos diciendo que no se ponía aguja. ¿Te acuerdas? Muy al principio, en enero. Que la aguja no estaba y que todo era una farsa, ¿no? Que no había tal vacunación. Esos son los antivacunas, descartémoslo. Pero vi una denuncia muy parecida en México. Y la de México se investigó y efectivamente, ¿qué pasaba? Esto es muy serio porque tiene que ver con corrupción. El enfermero se robaba la dosis y la vendía. Ese era el problema. Y lo detectaron y lo sancionaron y todo, pero fue porque un adulto mayor se dio cuenta o estaba con un familiar que se dio cuenta de que no le estaban poniendo nada. Entonces sí, efectivamente hay esa preocupación. Son casos muy raros. Tiene que ser un delincuente el que está vacunando. Y lamentablemente nunca faltan. Pero el 99.99% de médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, que ponen inyecciones en una vacunación son personas honradas. Así que vayan tranquilos a vacunarse. ¿Ok? Vayan tranquilos a vacunarse. Que haya un sinvergüenza no cambia todo el sistema de vacunación que tenemos en el Perú. La suerte es que la persona que se la estaban poniendo se dio cuenta, y además porque hoy por hoy todo el mundo tiene un celular con una cámara de video. Entonces todo se graba. Rosa María. Primero, como digo, hay que averiguar quién es, de qué se trató, dónde fue vacunado, cuál fue el técnico que le tocó vacunarlo,
qué vacunas se le entregaron ayer, cómo dispuso de ellas, o sea, toda la investigación completa. Reitero, en México hubo una denuncia igualita, pero calcada, y ustedes saben que estas cosas se copian, ¿no? Entonces, es posible que algún sinvergüenza que haya querido copiarse o sea un fake news. No lo sabemos hasta que no se investigue. Una sugerencia quizá válida para el ministerio, ¿no? Yo creo que la enfermera, el vacunador, debería enseñar al vacunado, decir, mire, acá está su vacuna y recién aplicar, no sacar directamente del cooler donde tienen la vacuna y al hombro o a la persona que acompaña, ¿no? Entonces, todos creo que estarían más tranquilos y no habría este problema. Mira qué tal, pero ¿sabes qué pasa, Abel? A mí, tienes toda la razón, es muy bueno, pero mira el nivel de desconfianza que tenemos entre peruanos. Sí, es terrible. O sea, ya qué tal el nivel de desconfianza. No me van a poner la vacuna. ¿No? Entonces, el nivel de desconfianza es tan brutal que un evento de esta naturaleza obliga a cambiar todo el protocolo nacional. Y a cada vacunado hay que enseñarle lo que le van a poner, esto es lo que te van a poner, sacas, pones, etc. A cada vacunado. Por un evento. Y hay que vacunar a millones de personas. Así es. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Pero sí, efectivamente, por favor, sigan vacunándose. Desde hoy día empieza la vacunación a las personas que tienen alguna enfermedad y eso es muy, muy bueno. Hoy día son las personas con síndrome de Down, mañana las personas que tienen problemas renales, ¿no? Que se hacen hemodiálisis. Ya todos los estudios te indican que con la primera dosis, tienes una protección. No toda la protección, pero ya tienes protección. Conozco el caso de un adulto mayor de 85 años que se enfermó de COVID, tenía la primera dosis, estuvo muy mal, pero no necesitó hospitalizarse. Entonces, y ya salió adelante, pero le reitero, o sea, con la primera dosis ya tienen una protección, no deben dejar de recibirla. A veces me sorprendo porque conozco gente que no se quiere vacunar. ¿Por qué? Porque este tipo de noticias los disuaden. Sí. Que me van a meter, seguramente me meten aire, me van a matar, es pésima, tiene efectos adversos, no me los han explicado, y necesitamos que el 70% del país se vacune para volver a trabajar todos. Necesitamos que el 70% del Perú haya ganado inmunidad, y recién no vamos ni en el 5%. Vamos a llegar, antes de fin de año estoy segura que vamos a llegar, pero necesitamos que gente inteligente, educada, se vacune. Nadie los puede obligar. La primera paranoia fue, me van a obligar. Nadie te va a obligar, es un tratamiento como cualquier otro, tú decides si lo tomas o no. Pero si el 70% del país no está vacunado, la enfermedad sigue. ¿Y saben qué pasa? Mata a los no vacunados. A los no vacunados los mata. A los vacunados no los mata. Es una pena morir por necio, ¿no? Ya es una pena morir por una enfermedad incurable que no tenía tratamiento, que emergió en la humanidad hace un año. Eso ya es una desgracia. Pero por necio, no pues. Vacúnense pues, ¿ya? Todos. Muy bien, Abel, ahora sí nos despedimos. Así es, Rosa María. Nos vamos hasta el día de mañana aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios y con toda la red de radios. Bien, un saludo para Villa El Salvador porque están hoy día cumpliendo, me parece que son 50 años y tú sabes que en toda la zona de Villa El Salvador tenemos una audiencia muy fuerte porque nuestra planta de frecuencia modulada se encuentra en esa zona. Así es que les enviamos un cariñosísimo saludo a todos los habitantes de Villa El Salvador en estas bodas de oro. Y hay que recordar pues a Monseñor Luis Bambarén, que fue uno de los grandes gestores que estuvo al lado de este pueblo tan querido. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra audiencia en Villa El Salvador y feliz día. Así es. Con nosotros esta mañana, Abel. Hasta mañana, Rosa María, cuídate mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa
fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.